Packet Tracer, guardarlo con un nombre, ¿cierto? En este caso taller 0. Y también ir guardando cada cierto tiempo las configuraciones, ¿cierto? Pegándole un save para evitar la pérdida de datos. Packet Tracer tiene 3 elementos a considerar. Uno que es la zona que se llama de topología, que esta parte que está aquí en blanco, donde nosotros vamos a distribuir el equipamiento a trabajar, crear nuestra topología de red. Tiene otra pestaña a la derecha, que es la que vemos por acá, que es la zona de edición, donde están las herramientas para agregar notas, ¿cierto? Un pequeño bloque de notas, agregar o eliminar, por ejemplo, o eliminar objetos de la topología. Y más abajo, ¿cierto? Tiene la pestaña del equipamiento, ¿ya? Que anteriormente nosotros la conocíamos porque estaba con el equipamiento según la funcionalidad de la red. Si era una red extensa, una red WAN, habían router. Si era una red más pequeña, iban a aparecer switch, ¿cierto? Si era una red donde hablábamos de servicios, aparecían servidores, ¿ya? Pero además de ello, van a aparecer otras cosas. Por eso quería darle un vistazo primero a la versión nueva de Packet Tracer antes de entrar a configurar. Por ejemplo, en la versión nueva trae componentes que son placas simulando las placas Arduino y las placas Raspberry, ¿ya? Para los que conocen o han trabajado o han escuchado hablar de Raspberry y Arduino, son hoy día microcontroladoras, ¿cierto? Que permiten simular y trabajar con sensores o dispositivos de bajo costo, ¿ya? Entonces también permite hacer ese tipo de taller pensando en ese objetivo. O sea, podríamos hacer fácilmente una topología completa y finalmente agregar sensores, ¿cierto? Para darle un enfoque especial al taller, ¿ya? Y funcionan tal como serían en un equipo real. Actuadores, sensores también para pensando en esa área, ¿ya? Y ahí le vamos a dar una vuelta. Por ejemplo, aquí les muestro actuadores que podrían ser como alarma, aparecerían por ejemplo, ¿cierto? Luces LED que se podrían encender remotamente u otro, ¿ya? Potenciómetro, ¿cierto? Para ejecutar acciones, switch, botón de switch encendido, apagado, ¿ya? Varias herramientas. Herramientas que nos podríamos encontrar. Por ejemplo, ahí tengo un LED. ¿Ya? Esto modo de ejemplo por el momento. Después lo vamos a empezar a trabajar en detalle cuando todos tengan la versión 7.1 para que vayan a la par, ¿cierto? Este dispositivo, ¿cierto? Lo denominan como IoT, ¿cierto? IoT. ¿Qué significa IoT? Internet de las cosas. Internet de las cosas. Internet of Everything. ¿Ya? Porque hoy día más que conectar PCs, hoy día estamos conectando cosas, ¿cierto? Cosas, elementos incluso vivos, orgánicos, ¿ya? Sensores a los animales para hacer seguimiento de un gato que se perdió, lo puedo rastrear, ¿cierto? Eso es Internet de las cosas, ¿ya? Los fines de semana algunos los buscan también con sensores, ¿cierto? No se pierden, ¿ya? Entonces están apareciendo varias cosas, potenciómetro, ¿ya? Esto modo de ejemplo. Ya aparecen incluso los nuevos cables que antes no estaban. Nosotros habíamos visto que habían cables de tipo consola, cables cruzados derechos de red, fibra óptica, y aparecieron unos nuevos por ahí, que se llaman los IoT Custom, ¿ya? Que por ejemplo me permitirían conectar un potenciómetro a un LED, ¿cierto? Y después ejecutar una acción sobre el mismo aparato. Por ejemplo, y lo enciendo. Estoy dando. Claro. Bueno, aquí obviamente lo estoy haciendo manual, pero la idea de esto es sea automatizado, ¿cierto? Que tenga el sensor en una ubicación y el LED en otro lugar y pasar por una red completa y llegar al otro lado a encender la luz, ¿ya? Ese es como el objetivo que se estaba planteando. ¿Ya? Aquí como encendí el LED, presioné la tecla Alt del teclado y la ejecuté. Esto es más que nada para mostrar un poco lo nuevo de Packet Tracer, que lo vamos a ocupar cuando ya estemos un poco más extenso en el mundo de las redes, ¿cierto? Ya configuremos router, ahí vamos a aplicar esto. Los que quieran experimentar. Ahí están las placas que les mencionaba, por ejemplo, están las placas, las MCU, que representan los Arduinos, y las SBC, que representan las Raspberry, ¿cierto? Raspberry, que son microplacas que puedo generar, ¿cierto? Un computador de tamaño reducido. Otra cosa que estaba trabajando bastante Cisco ahora en el mundo de acá de Packet Tracer y en el mundo de las redes es que también se puede programar.
por ejemplo, en Python. Entonces podría crear mis propios scripts y hacer ciclos, funciones, ¿cierto? De encender, apagar el dispositivo, parámetros, capturar, tanto en Python como JavaScript y como C. Son los tres lenguajes que se puede programar aquí, y estos son editores los cuales yo podría compilar y ejecutar y funcionan. O sea, si hago un código y lo pego, funciona. Entonces, para que vamos pensando que el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de las redes, también ve todo lo que es programación. ¿Ya? Entonces, se les podría hacer fácil, si ya tienen las bases de programar, trabajar con este tipo de aparatos, ¿cierto? Programar cosas. Está hecho en Python.py, ¿cierto? Y lo que haría es un parámetro que yo más adelante podría, por ejemplo, definir el encendido, un retardo de apagar o encender una luz y que pestañara, etcétera. ¿Ya? Los que les gusta la programación pueden compilar ya en los aparatos y ejecutarlos. Puedo compilar código. ¿Ya? Y físicamente aquí me muestra la placa como sería, ¿cierto? Los que han visto alguna vez una Raspberry, un Arduino, ¿cierto? Se conectan y se le van poniendo ¿cierto? En la placa GPIO, sensores, y alimentarlo eléctricamente y todas las funcionalidades que se pueden encontrar. ¿Ya? Trae hasta la pila para mantener la BIOS y la información de la memoria ROM. O sea, es bastante entretenido por un tema de licencia. No le pueden decir que se llama Arduino, ¿cierto? O no le pueden decir que se llama Raspberry, pero efectivamente es una placa Raspberry y Arduino. ¿Ya? Así que estas son algunas de las herramientas nuevas. Ya cuando instalen ustedes Packet Tracer 7.1 y las vayan viendo, por ejemplo, sensores para manejar aire acondicionado, ciertos sensores de calor, de incendio, hay placas LCD para mandar parámetros, por ejemplo, mostrar información, etcétera. Así que el mundo investigativo que pueden tener es bastante amplio para hacer proyectos de este tipo, en lo que es la versión nueva de Packet Tracer. ¿Ya? Lo que podemos encontrar. ¿Ya? Vamos a poner uno de los elementos, ¿cierto?, que son familiares para nosotros, un par de router switch ahora, para empezar a ver cuáles serían los modelos que vamos a trabajar y cómo entrar a ello a configurarlo simulando un entorno real. Nuevamente, y guardando la topología, hay un taller que vamos a hacer cuando ya manejemos un poco enrutamiento, de ver una cámara de vigilancia en forma remota, por ejemplo. Simulamos que estamos en un país y queremos ver la casa, vigilarla remotamente con una cámara, lo podemos hacer acá. Y dentro o bajo todo eso va a estar el enrutamiento y las conectividad. Dentro de los modelos que vamos a ocupar harto acá para el taller, y que en el curso lo mencionan bastante, en el caso de los routers, ¿cierto? Hay una línea bastante grande de router. El más utilizado para nosotros va a ser el modelo 1941. Ese modelo se ocupa harto para los laboratorios, ¿ya? Que es un router de gama alta y que permite hacer casi todas las configuraciones que necesitamos para los talleres, ¿ya? Con respecto a programación de router, ¿ya? Hay otros modelos que son un poco más antiguos que aparecen por ahí, ¿ya? Y otros que son equipos que usan los proveedores ISP, ¿ya? Proveedores ISP, que por ejemplo un equipo de gama más alta para nosotros sería el 2620, ese modelo. ¿Ya? La simbología de los routers, como nosotros lo encontramos Packet Tracer, ¿cierto? Tienen 4 flechas, ¿cierto? 4 flechas. O cualquier software que sea de red, ustedes van a encontrar que el router lo diseñan de esta forma, con flechas en todo sentido. ¿Qué representará las flechas que vayan para todos lados? Porque es como el símbolo, ¿cierto? El símbolo internacional de un router, ¿cierto? Representa que enruta el tráfico de red a todos lados, ¿cierto? El router es el que mueve el tráfico, ¿ya? Y en todas las direcciones. Por eso el símbolo universal de un router, que lo vamos a encontrar nosotros en Packet Tracer o en GNS3 o en otros programas igual, ¿ya? Ya si quiero arrastrar el router a la topología, en el caso del 1941, de la pestaña de router, lo puedo abrir y puedo ver efectivamente cómo sería este router, ¿cierto? Este es el modelo. Los routers siempre se muestran por el panel posterior, porque cuando se instalan en un rack, lo que trabajamos nosotros es la parte trasera del rack, donde estamos los cables, y la parte delantera es la que va, ¿cierto?, en la otra parte del rack y la que no se ve comúnmente. Uno ve en la otra parte como usuario, pero el técnico configura la parte trasera del router. Entonces lo que estamos viendo nosotros es la parte trasera del modelo que es el 1941, y en este caso ya por defecto viene
ven encendidos. Recuerden que los podemos apagar o encender, y además de ello podemos agregar módulos de distintas tecnologías, Ethernet, Gigabit Ethernet, fibra óptica u otro, ¿ya? Incluso unas tarjetas inalámbricas que se pueden agregar al equipo. Otro modelo, por ejemplo, pongamos otro modelo en la topología, de ahí lo vamos a ir modificando para que vamos conociendo. El más antiguo era el 1841, por ahí está también. Es otro modelo de router que cumple casi las mismas funciones, pero la versión anterior del router Cisco, de los más populares. Y la diferencia netamente de este 1841 con el 1941 es la capacidad que tiene el router en memoria. Es un equipo mucho más potente y mucho más rápido de procesar, ¿ya? Este equipo, el 1841, que de repente se menciona en el curso Cisco, que ya en realidad no está a la venta este equipo, se descontinuó de venderlo, pero sí se usa en harta empresa. Ustedes lo van a encontrar muchas veces en los equipamientos de algunos racks instalados, porque son equipos que no están pensados para que duren un año, ¿cierto? Son equipos que llevan 10 años funcionando sin apagarse, por ejemplo, ¿ya? Entonces todavía se lo pueden encontrar, pero después salió la versión actualizada, en la cual ya tiene mejor rendimiento, más rápido y un poquito más caro. La primera versión, el 1841, es un router del año 2002, fue creado, y el 1941, el otro que mostramos, es del año 2014. Entonces hay una actualización mucho más, con muchas más mejoras, ¿ya? Pero cumplirían el mismo objetivo, o sea, harían lo mismo: enrutar, redirigir tráfico y tener seguridad en la red, ¿ya? La diferencia es que uno va a ser más rápido en procesar que el otro. Esa es la diferencia en forma clave. ¿Qué otros aparatos también encontramos en Packet Tracer que lo vamos a utilizar alto? Aparte de los routers, van a ser los dispositivos de redes locales, que son los switch. Los switch, ¿cierto? Los switch también tienen un símbolo especial, ¿cierto? Cuando ustedes los vean en algún software, los switch van a ser de esta forma. Van a ser rectangulares y tienen dos flechas en dos sentidos solamente. Ese es como el símbolo universal de un switch. ¿Y cuál es la diferencia, cierto, en simbología? Que representa que el router va a otras redes. En cambio el switch trabaja en la misma red local, ¿cierto? La Local Area Network. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Al modo físico. En el caso de los switch que tenemos acá en Packet Tracer, se van a encontrar con el modelo 2960, que es también bastante utilizado, y yo les mencioné al principio de la clase que, por ejemplo, el rack de acá está el 2960, aquí se trabaja el 2960 en la institución, ¿ya? Físicamente lo tienen ahí, ¿cierto? Es este switch, que es un modelo que tiene 24 puertos fase Ethernet, que se llaman puertos de acceso, en los cuales yo conecto dispositivos, PC, servidores, impresoras, etcétera. Y tiene dos puertos, ¿cierto? Acá en la orilla derecha, que se llaman puertos troncales. Puertos troncales, ¿ya? Un puerto troncal o trunk es un puerto que se utiliza para conectarlo a otro switch, ¿ya? O sea, cuando yo quiero conectar un switch a otro switch, por los troncales, que son puertos de mayor velocidad. Y los puertos de acceso, que son todo el resto, son puertos para dispositivos de la red. Entonces, muchas veces lo mencionan o han escuchado hablar del término, lo conectan en cascada. En realidad dicen, conecta en cascada. El término técnico es conectarlo troncal, o modo trunk. Un switch a otro en modo troncal por estos puertos, ¿ya? Estos puertos son gigabits y estos puertos son fase Ethernet. Estos transmiten a 1 giga y estos transmiten a 100 megas. Hay una diferencia. ¿En cascada para conectar más dispositivos? Más switch. Por ejemplo, No, pero para conectar, aquí caen 24 dispositivos. Claro, tengo un laboratorio de 24 PC y se agrega un PC más. Claro, necesito tener, o alternativa 1, si puedo, me compro un switch de más puertos, de 48 puertos, pero si no, le conecto otro switch en modo troncal. La recomendación no es utilizar una mayor cantidad de switch, porque eso produce un problema en las redes. Es mejor o más óptimo tener un switch de más puertos que poner varios switches conectados. Y eso lo vamos a ver después en la materia de los capítulos, qué pasa en las redes o con el tráfico que se llama de broadcast en una red. Algo empieza a pasar, hay mucho tráfico entre esos puertos y eso produce lentitud, ¿cierto? Congestión en una red, ¿ya? Entonces, si ustedes se programan, por ejemplo, más adelante a instalar una red
para un laboratorio, para una empresa, la idea es que tengan más puertos que los equipos que van a tener, ¿cierto? No que queden cortos de puertos, porque si yo lo empiezo a conectar en troncales, voy a tener más tráfico en la red porque tengo 2 switches conectados entre sí, ¿ya? Eso es como el tips para que se recuerden, ¿ya? Es una solución alternativa, pero no es lo más óptimo, ¿no? Funciona así, pero a la larga me da congestión en la red. ¿Cómo? Este es el Catalyst 2960. Catalyst 2960. Este switch es bastante utilizado en el curso, se enseña bastante y se trabaja bastante porque se pueden hacer hartas cosas sobre él, como ellos administrarlo, por ejemplo, y configuración remota sobre él. Yo puedo programarle una dirección para llegar y administrarlo remotamente por SSH, por Telnet. Configurar puertos con VLAN, hacer seguridad, bloquear direcciones MAC, todo eso se puede hacer en este switch, ¿ya? Hay switches que se llaman switch administrables y switches que se llaman switch convencionales. Un switch convencional es un switch que usted lo encuentra en el mercado que vale 30.000 pesos y no hace mucho, no hace muchas cosas, ¿cierto? Un switch administrable, como el nombre lo dice, se pueden generar muchas más funciones, ¿ya? Y valen 3 o 4 veces más. ¿Ya? Así como existe el 2960, también en la pestaña de switch se van a encontrar otros. Por ejemplo, este switch que quizá les parece el nombre raro, el IE2000, se ocupa poco en el curso, pero es un switch que se llama de tipo industrial. ¿Y qué diferencia tiene ese switch? Miren, que en realidad no parece switch, ¿cierto? Estos switches industriales son switches que se usan en ambientes muy específicos, por ejemplo en la minería, o en lugares donde las condiciones climáticas no son las más adecuadas. Estos switches tienen carcasas especiales que, por ejemplo, estos switches tienen que estar en cierta temperatura, en un rack, evitar que entre polvo, ¿cierto? Todo eso afecta, la humedad, ¿ya? En unas condiciones muy específicas. Estos otros switches están preparados para trabajar, por ejemplo, yo lo he visto trabajar en Codelco, en las mineras, ¿cierto? Donde hay humedad constantemente, donde hay calor extremo, frío extremo. Lo he visto, por ejemplo, trabajar en sectores de mucha altura, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, a 2000 metros de altura. En esos lugares se ocupan este tipo de switch, o en condiciones adversas. Frío, calor, golpes, donde exista movimiento constante. De hecho, internamente los circuitos están protegidos por carcasas especiales que incluso les podría caer agua directamente y no les pasa nada, ¿ya? O sea, no tan así como que lo sumerja el agua, pero sí podría haber una llovizna y el switch sigue trabajando como si nada. Eso es como el objetivo de su equipo. Incluso los conectores se ven distintos a un puerto de un switch normal, que un conector de red, como los que conocemos, ¿ya? Esos conectores, si bien va el cable de red normal que conocemos, pero el conector es distinto porque queda sellado a presión. Entonces lleva un recubrimiento y una goma para evitar que se tire o le entre humedad, ¿ya? Obviamente esos switches son súper caros, pero son para funciones especiales. Por eso no es común verlos en realidad, ¿ya? Como les mencioné, en las mineras he visto, en lugares apartados, por ejemplo en alturas, o en empresas donde existan condiciones climáticas medias complejas. Un frigorífico, por ejemplo, lo ideal sería usar uno de esos, no un switch normal, o si no con el tiempo se sulfatan, ¿cierto? Se empiezan a oxidar. Y hay otro que también aparece y se trabaja en un capítulo, que es este switch, ya que está por ahí, que se llama el 3560. Así que está ahí. ¿Y qué características tiene ese switch? Que tiene una forma, ¿cierto?, como una estrella. Se llama switch multicapa. Los switch multicapa son una mezcla de router y switch. Hacen las dos cosas. Pueden trabajar tanto en la red LAN como en la red WAN para enrutar. O sea, es un equipo que tiene doble función, ¿ya? Entonces, físicamente, ese equipo, que el modelo era el 3560, que lo tomé ahí para mostrarlo, por una parte se ve como el otro switch, ¿cierto? Se parece, pero también es router, ¿ya? Hoy día muchas empresas lo están trabajando por el siguiente motivo. El tener un switch y un router, tengo un gasto energético mayor, ¿cierto? Tengo dos equipos que consumen 75 watts cada uno, además en el rack me ocupan más espacio, ¿cierto? Y por esos factores prefieren tener un equipo, concentrarlo que haga las dos funciones. De hecho, aquí en la red de ayer, en el rack, vamos a ir a dar un vistazo después y también van a encontrarse con ese equipo, hay un capa 3 que hace las dos cosas. La ventaja, el valor es menor, ¿cierto? Me sale más barato que tener un router y un switch. Pero la desventaja, si falla, pierdo la red
WAN y LAN, ¿cierto? Los dos accesos. En cambio, en la otra topología, si me falla el router, igual sigo trabajando en la red LAN. Entonces ahí tienen que ver ustedes, igual cómo se configura, se programa, hace todas las otras tareas, pero tiene ciertas desventajas. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar nosotros así, tirando un par de equipos en este ejercicio? ¿Cierto? En un principio vimos los equipos de Internet de las Cosas, que lo vamos a trabajar más adelante, vimos los routers, vimos los switches, hay dispositivos de tipo inalámbricos también, los wireless, por ahí van a salir los access points, van a salir torres celulares, se pueden simular torres 3G ahora en Packet Tracer, simular una red, ¿cierto?, de 4G, 3G. Y en los dispositivos finales vamos a encontrar todos los dispositivos también que podrían ser dispositivos de una red de datos convencional. Una red de datos, ¿qué podría tener? PC, impresora, teléfono, servidores, ya tablets también aparecen por ahí, ¿cierto? Hay unos sniffer, que son dispositivos para capturar tráfico de red. O sea, hay hartas cosas que se están agregando en Packet Tracer, ¿ya? Que quizás en las versiones anteriores ya estaban y ahora están enfocadas más que nada en seguridad y en Internet de las Cosas. Y la pestaña, que también se ocupa bastante, que es la del cableado. ¿Cuál es? Donde aparece el símbolo, el rayo, ¿cierto? El rayo. ¿Ya? Cables que pueden utilizarse, ¿cierto? O que vamos a ocupar en un momento. El Copper Straight Track es el cable derecho, cable de red derecho. Lo vamos a hacer ese cable en su momento, ¿cierto? Vamos a configurarlo, las normas. Hay un cable que se llama cruzado, que es otra norma, ¿cierto? La norma B. Hay cables de tipo fibra óptica también, telefónico de 4 hilos, vamos a encontrar coaxial, ¿cierto? Que algunos proveedores de ISP lo usan todavía. PTR usa coaxial, ¿cierto? Como medio físico, que es más caro, pero tiene mejor ancho de banda que el cable de cobre, ¿cierto? Tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? Los cables seriales, este que aparece con el reloj, el serial DCE y DTE, lo vamos a ocupar cuando aparezcan los routers. Esos son los cables de comunicación para trabajar router, ¿cierto? En redes remotas. ¿Ya? ¿Y cuáles se agregaron nuevos? Ahí están. El IoT Custom para conectar sensores a las placas, a la Arduino, a la Raspberry. Esos son cables nuevos, y los cables que no tampoco estaban son USB. Ya, esto es nuevo en Packet Tracer, ¿cierto? Lo nuevo que apareció. La idea es que también trabajemos con casi todo. Bueno, el cable que aparece con el rayo inicial es un cable automático. Cuando no sé qué cable conectar, ¿cierto? Me selecciona el tipo. La idea es que lo hagamos manual, ¿por cierto? Aprendamos a conectar el tipo de cable según la norma y la topología que estemos armando, ¿ya? Esa es la última opción que debe tener usted, po. En el mundo real no le aparece el simbolito mágico y le hace el cable solo, ¿cierto? Usted tiene que hacer el cable a mano y entender cuál es, ¿ya? ¿Qué más agregó Packet Tracer en la versión 7.1 que permite al técnico en redes o al alumno que está aprendiendo cómo armar un patch panel? ¿Ya? Un patch panel con los patch core, que son, ¿cierto?, los racks con el cableado, que eso no venía incluido antes, porque si bien me enseñaban la parte lógica de configuración y topología, pero finalmente yo no sabía cómo eso se instalaba, ¿cierto? Cómo tomaba un router, cómo lo ponía ahí y qué cable tenía que hacer. Entonces también se integró esa nueva funcionalidad, que estos son los llamados patch panel de fibra y patch panel de cobre, ¿ya? Que están por ahí. Entonces son para simular después los bastidores es Packet Tracer. ¿Qué permite hacer esto? Que después usted a futuro esta topología no solamente la vea con los símbolos universales, sino que la vea más real. En Packet Tracer tiene una vista que tenemos nosotros ahí que dice Logical, y yo la puedo cambiar a una vista que se llama Physical. Entonces aquí me voy acercando. Esto es como un zoom, ¿cierto? Estoy haciendo un zoom de una dependencia de una organización. Entonces voy haciendo zoom, hago zoom, ya estoy viendo la oficina más cerca y veo el rack. Entonces finalmente yo podría armar esto. Entonces ese es el objetivo. Estoy armando el rack, ¿cierto?, con los patch panel y, ¿cierto?, y la distribución de cableado eléctrico, donde voy a enchufar el router, cómo lo voy a organizar y cómo lo voy a cargar en un
rack de comunicación. Entonces, eso es lo que trae nuevo. Es una sensación más real de trabajo, ¿cierto? Cómo los distribuyo, cómo los muevo. Por ejemplo, hay ciertos equipos que están en la topología y aquí me lo organizó de cierta forma. Igual yo los puedo tomar y los puedo mover de posición, bajar, subir, ¿ya? Y darle un orden lógico, ¿ya? No es que yo instale los equipos donde me plazca. Se ordenan de una forma específica también los equipos en un rack, de acuerdo a las capas del módulo OSI y la función que tienen. Eso lo vamos a comentar después. ¿Cuáles son los que primero se empiezan a poner o más abajo? Los equipos de capa más física y finalmente se conectan arriba los equipos que son de capa de red o los que salen a la red externa. Entonces, si yo instalo un rack, lo primero que va a llegar aquí es cableado y los equipos que vienen del proveedor de internet, ¿cierto? Después viene mi router, después mi switch y después el cableado a la red interna. No es que yo tire algo al lote donde quiera, todo tiene un orden y eso permite identificar después mejor los problemas, ¿cierto? ¿Dónde tengo un problema? ¿En qué punto? ¿Qué está pasando? Que típico que pasa que a ustedes les va a tocar en algún momento ir a trabajar una red que es la que ustedes no hicieron, ¿cierto? Y no hay documentación de nada, igual que la programación, nadie escribió nada, nadie dijo nada, no hay clave, no hay nada, y le dicen arréglelo. Y se va a encontrar, ¿cierto?, con un enjambre de cable que no sabe de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que hacen, ¿cierto? Y si yo hago un estándar ordenado de cableado y los equipos según su funcionamiento, me sería de cierta forma un poco más fácil de entender la problemática, ¿ya? Entonces, esto también está trabajando Packet Tracer, que no solamente uno se quede con la parte lógica, sino que también trabaje la parte física y sepa cómo se armaría en la realidad un rack de comunicación. Incluso viene con la distribución de tornillos, si se fijan, ¿sí? Bien lo más real posible, con las medidas universales, ¿cierto? Las U, la llamada U, la unidad en pulgadas. ¿Ven? Ahí yo vuelvo nuevamente a la parte lógica. Entonces, ya puedo cambiar de la parte física a la parte lógica. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, harto provecho le podemos sacar. Primera tarea que vamos a hacer ahora, en este mismo taller, es poder entrar a los equipos, ¿cierto? Entrar a ver los equipos. Vamos a entrar mínimo un router, mínimo un switch. Y hacerlo como sería en el mundo real. Porque si bien Packet Tracer es un simulador que permite hacer cosas rápidas, ¿cierto? Y probar configuraciones, en el mundo real yo no me voy a encontrar con esto, por ejemplo. Aquí tengo un switch, ¿cierto? Aquí está el switch, lo veo físicamente y pincho la CLI, que es la línea de comando, y ya estoy dentro del switch. En el mundo real no es así, por cierto. El switch no tiene una pantalla, un monitor que yo vea lo que está pasando. Entonces yo debo, ¿qué hacer? Conectarme mediante mi equipo en el cual estoy trabajando y empezar a ver la configuración interna del equipo. Cómo hacerlo realmente y con qué tipo de cable, ¿ya? Si bien aquí me sirve, ¿cierto?, para salir del paso, pero la realidad no es así, es otra. La realidad es otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Entonces la idea de esto, si bien ya cuando ustedes hagan ejercicio, no importa que lo hagan aquí, pinchen y hagan con la CLI y empiecen a programar. Pero veamos cómo sería en el mundo real, cómo sería de verdad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a eliminar los equipos que no vamos a utilizar, vamos a dejar solamente dos, ¿ya? Esto no importa la versión que tengan de Packet Tracer, se puede hacer este ejercicio ahora, con cualquiera que tengan, ¿ya? Y vamos a agregar dos equipos, vamos a agregar un router 1941, ¿ya? Y vamos a agregar un switch 2960, un router y un switch 2960, y los vamos a poner por ahí, ¿ya? Si pongo la pestaña física ya van a estar, ¿cierto? Ahí están los routers, router y switch. Y para poder administrar voy a tomar un equipo que comúnmente tenemos nosotros, que es un notebook, ¿cierto? Un notebook. Vamos a agregar un notebook en los dispositivos finales, los end device. ¿A qué se refiere el término end device que dice Packet Tracer o dispositivo final? ¿Es el que usa quién? El usuario. Cualquier dispositivo final es el que usa el usuario. Mi teléfono es un dispositivo final. Mi tablet es un dispositivo final, ¿ya? ¿Y qué característica tiene un dispositivo final que usa el usuario? Que tiene una dirección IP, ¿ya? Esa es como otra característica. Entonces, con un notebook basta, agreguemos un notebook, ¿ya? Y vamos a empezar a configurar algunas cosas.
Recuerden que además a la topología la podemos documentar, ¿cierto? Hay un bloc de notas en la cual podemos darle nombre, señalar, ir poniendo palabras, comentarios para recordar qué es lo que estamos haciendo. Este va a ser taller 0 o taller 0 inicial CCNA 1. Pues usted le agrega un título. ¿Ya? Los equipos que tenemos en la topología, ¿cierto? Por defecto van teniendo un nombre genérico, ¿cierto? Router 1, router 2, router 3, switch 1, switch 2, switch 3 y laptop. Yo también los puedo renombrar con el nombre real que quiero darle en la topología para diferenciarlo. Entonces, al router, ¿cierto? Lo voy a llamar R1. Al switch lo voy a llamar S1. R1, S1. Y el laptop lo puedo dejar como laptop o lo puedo llamar admin. Ya. Cuando ustedes estén configurando equipo, ¿cierto? Los nombres generalmente utilizan también una nomenclatura. ¿Ya? El R, ¿cierto? La sigla R representa que es un router, la S, un switch, ¿cierto? AP, access, un access point, ¿cierto? Un acceso inalámbrico, FW también puedo encontrarme, un firewall, etc. ¿Ya? Entonces, generalmente le vamos a empezar a poner la inicial del equipo que hace y un número para ir diferenciándolo con el otro. ¿Ya? R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3. Entonces, si yo miro ahí, router, switch, y el PC es un admin. ¿Ya? Cada equipo lo vamos diferenciando. Pero en realidad ese nombre que le estamos dando nosotros ahí es un nombre en la topología, no es el nombre que tiene realmente el equipo. Para eso tenemos que entrar al equipo, guardar su configuración y darle el nombre específico que deba tener. ¿Sí? La pregunta ahora es, ¿cómo entro al equipo? ¿Ya? Tengo un router, un switch, un notebook, pero ¿cómo me conecto? ¿Hago doble clic y lo veo? No, pues en el mundo real no es así. Aquí lo veo, aquí pincho la pestaña clic, la interfaz de línea de comando y aparece. Pero ¿cómo me conectaría desde este PC al router o al switch para entrar a ver lo que tiene? Con un cable. ¿Cuál tipo de cable? De todos los que hay ahí. Rayita, el rayo. El cable, ¿cierto? Que debería utilizar no puede ser cable derecho, no puede ser cable cruzado, no puede ser fibra óptica, ninguno de ellos. Porque ese equipo no está configurado todavía, sus tarjetas. Necesitamos conectarlo por un cable que se llama de consola. Cable de consola. Que es ese cable celeste. Que ahí lo vamos a traer en una clase para que lo veamos, ¿ya? El cable de consola es el cable, ¿cierto?, de configuración inicial para entrar a un equipo que está iniciado por primera vez o está borrado, ¿cierto?, o no tiene ningún parámetro configurado. ¿Ya? Entonces tomo el cable de consola, ¿ya? Y la pregunta ahora es, ¿a qué puerto lo conecto? Este notebook, en forma genérica, tenía una tarjeta PASE Ethernet, tenía unos puertos USB, y el puerto al que debo conectarlo es el puerto llamado RS232, o también conocido con el nombre de puerto COM, ¿ya? Puerto COM, puerto comunicación, que los puertos son del 1 al 255, o del 0 al 256, son puertos lógicos. Ese puerto ya ha desaparecido con el tiempo, ya no se encuentra muy comúnmente en los PC. De hecho, en estos PCs que tienen acá abajo está, tiene puerto COM. ¿Lo pueden detectar o no por el puerto COM? No confundir con el VGA de video, el que está al lado. ¿Cierto? El inverso, es uno macho. ¿Sí? De 9 pines. ¿Tiene puerto COM? Sí, tiene conector COM. Los PCs lo tienen. ¿Lo encontró, María? Está al lado del VGA. El macho. Ese es el RS232 o COM también, ¿ya? Es el puerto COM. Hoy día se usan adaptadores, ¿ya? Porque comúnmente están desapareciendo. De hecho, en los notebooks no se van a encontrar con puerto COM. Lo que más traigo, ¿cuál es? USB. Entonces, ¿qué se utiliza para eso? Estos adaptadores. Entonces, como no tengo puerto COM, ¿qué es lo que hago ahí? Lo conecto
al USB, podría ser al USB del notebook, y este va al cable de consola conectado al router o al switch, ¿cierto? Esto es el adaptador. El equipo más antiguo no necesitaba adaptador y lo conectaba en forma directa, ¿ya? Entonces tenemos el puerto COM. Estos cables son genéricos también y se funcionan con cualquier tipo de marca de cable, ¿ya? También hay de marca de propietarios, hay cables que son específicos Cisco, ¿ya? Son un poquito más caros, tienen mejor calidad. Estos cables son de marca china, ¿cierto? Y generalmente se cortan, ¿ya? Les puede pasar esa problemática. Entonces, cable y consola, ¿cierto? En este caso, este notebook trae el puerto COM, ¿cierto? Simula que es un notebook más antiguo, de hecho si lo veo o lo pincho, es un notebook, ¿cierto? Está en forma física, no es muy nuevo, ¿cierto? Es como los antiguos Dell, ¿se acuerdan? Los Latitude, los modelos que los Toshiba satélite, hace unos años atrás. Se parecen a esos notebooks, ¿ya? Esos traían puerto COM. Y de hecho, en la empresa, cuando trabajamos en terreno, los equipos que nos pasan la empresa no son equipos de última generación, no sofisticados, ni un MacBook Pro, son equipos Lenovo o equipos IBM más antiguos que tienen los puertos COM, porque eso es lo que necesita uno para trabajar en terreno, ¿cierto? No necesita un notebook que sea bonito, necesita un notebook que sea con una cantidad de puertos, ¿cierto? Suficiente, ¿ya? Entonces, este notebook que está ahí, lo conecto del puerto de consola, el RS232 o COM también, y vamos a conectarnos primero al router. ¿A qué puerto del router? Tengo puerto auxiliar, tengo puerto consola, tengo los puertos gigabit, ¿ya? El puerto auxiliar es el puerto que utilizaría, ¿cierto? Es igual que el puerto de consola, pero se utilizaría para una conexión remota si estuviese yo conectado por un módem telefónico, ¿ya? Como en este caso estamos usando el puerto de consola, se asume que yo estoy físicamente al lado del equipo, ¿ya? El puerto consola es un cable de conexión físicamente directo al equipo, ¿ya? Cuando se usa, como comentamos, cuando tengo un equipo nuevo, lo saco de la caja, recién comprado, lo enciendo, consola, ¿cierto? ¿En qué otro parámetro ocuparía el cable consola? Si el equipo está borrado, por ejemplo, ¿cierto? Está formateado, pues tengo que conectarlo por consola, ¿ya? Entonces quitamos por hecho que, ¿cierto? Que Juan está configurando, está con su notebook y está al lado del equipo. Lo primero que va a hacer con el equipo es encenderlo, ¿cierto? Fijarse que esté apagado o encendido, lo enciende el router, ¿ya? Y ahora él va a estar en el PC configurando, ¿ya? ¿Cómo lo haría? Entra al PC, al notebook que está ahí, entra al notebook y va a ir a la pestaña que dice Desktop, ¿cierto? Esta es las herramientas que tiene el notebook, tiene una terminal CMD para configurar, tiene el Command Prompt, un navegador, etc. Entra con terminal, ¿ya? La conexión por terminal. Y ahí está la configuración básica del puerto COM, ¿cierto? El puerto para conexión directa. No es un puerto de alta velocidad, si se dan cuenta. Miren la velocidad de transmisión que tiene. 9600 bits. ¿Y por qué tampoco? ¿Por qué no es un ancho de banda mayor? Porque lo que manda uno son comandos, ¿cierto? No estoy usando para hacer tráfico de datos muy grande entre el notebook y el router. Le estoy mandando secuencias de comando, apagar, encender, grabar, etcétera, ¿cierto? 9600 bits. Ese parámetro se puede extender a mayor cantidad de bits. Puedo hacer una transferencia mucho mayor, ¿ya? Por ejemplo, 192.000, 38.400, etcétera. ¿Qué pasa si cambio el parámetro? Ahí hay un problema. Pérdida de datos. No pérdida de datos. Siempre ustedes se van a encontrar, cuando se conecten por terminal y cuando lo hagamos físicamente en un equipo, que 9600 es el parámetro estándar. ¿Debido a qué? Que la mayoría de los fabricantes de cables estandarizaron que los cables permitan o soporten 9600 bits de transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio el parámetro a mayor velocidad de bits, puede ser que el cable no permita la transmisión. Es por eso, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Qué se hace? Se estandariza en una sola velocidad. Así me aseguro que me conecte. Porque puedo tener un cable original, el cable original me permite darle mayor velocidad. Pero si no es el original, nunca voy a poder conectar. Se produce un cuello de botella porque del puerto COM estoy enviándole más bits que los que pueda transmitir el cable físicamente. Ya.
9600 para nosotros estándar, ¿ya? Hay un bit, o un grupo de bits, me dice que se van a enviar en cuántos grupos? De 8 bits, grupos de 8, de 8, de 8, de 8 bits, ¿cierto? Y me dice que hay un bit que está en 1. ¿Qué significa ese bit 1? Ese bit 1, que para nosotros sería el noveno bit, es el que define dónde se acaba el grupo de 8. 8 son 8 bits en 1 y ese 9 es en 0. Y ahí termina de enviarse los bits. Luego comienza otra cadena de 8 bits en 1 y termina con 0. ¿Ya? Así define que voy mandando bloques, puros bloques. De lo contrario, si no tuviésemos ese bit, no se podría rearmar el envío en el otro lado del equipo, no entendería el mensaje, ¿cierto? Recuerden que nosotros los caracteres, ¿cierto? Lo enviamos en bits, se guardan en bits. Listo, damos OK y va a aparecer, ¿cierto? Que ya estoy conectado desde el PC que le dimos por nombre admin, estoy viendo al router. Estoy en el router. ¿Ya? Esta configuración o lo que me pregunta me da por hecho que es un router que está nuevo o está, ¿cierto?, con configuración borrada. Y me pregunta, eso que me está preguntando es, ¿desea autoconfigurar? ¿Sí? ¿O autoinstalar? Si nosotros declaramos que sí, lo que va a empezar a generar es un asistente y va a empezar a darme los parámetros. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a configurar manual? ¿Qué declaramos? No. Entonces le decimos que no, ¿cierto? Le decimos que no, enter, y entramos al PROM, ¿cierto?, del router a trabajar sobre él. ¿Ya? Y va a estar parpadeando. Por defecto el nombre router como nombre genérico del equipo, ¿ya? Y está esperando la secuencia de comando. ¿Sí? Este router está en blanco, está vacío por lo que estamos dándonos cuenta, ¿cierto? Un router, cuando no tiene configuración, cuando fue borrado, cuando fue comprado nuevo, o por ejemplo yo vendí un router, no lo vendo con la configuración que tengo, ¿cierto? Igual que cuando ustedes venden un disco duro, lo venden con datos, ¿no? No, ¿qué es lo que hacen? Formato y lo vende. Porque puede haber información confidencial, ¿cierto? Es mejor venderlo borrado. Eso se llama, o se le da un nombre a los equipos. ¿Ya? Cuando un equipo está borrado, se dice que es un equipo fuera de banda. Eso también lo mencionan los capítulos. Para nosotros este equipo está fuera de banda. ¿Qué es? Porque está de cero. Fuera de banda no significa necesariamente que sea nuevo, ¿cierto? Es que está borrado en realidad. No tiene configuración. Tiene sistema operativo, pero no tiene configuración. ¿Ya? De lo contrario, si sistema operativo, igual que un PC. No podríamos hacer nada, ¿cierto? Tiene que tener cargado algo. ¿Ya? Está el router fuera de banda. Se llama router, no tiene configuración. Vamos a entrar al router. ¿Ya? Primer comando para entrar, porque aquí estamos en un modo. Cuando se arrancó el router y entramos ahí, estamos en un modo de invitado. Por lo tanto, no podríamos, ¿cierto?, hacer cambios. No podríamos configurar cosas. Y lo que tenemos que hacer es pasar un modo de privilegios, un modo de administrador. ¿Cómo paso el modo de administrador? Con un comando. ¿Ya? El comando se llama enable o enable. ¿Qué significa enable en inglés? Habilitar, ¿cierto? Habilitar. Enable. ¿Ya? Paso un modo. Otro detalle que me voy a encontrar cuando entré con el comando enable y le doy enter. El PROM cambió. Antes era el símbolo mayor, ahora es el símbolo gato o chat, ¿cierto? O hashtag. Hashtag. Cuando yo estoy en el símbolo hashtag o gato, es que estoy como modo administrador. Puse el comando enable y me pasé, porque no tiene contraseña tampoco todavía, ¿cierto? Pasé no. ¿Ya? Es otro detalle. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien? Estamos como enable. ¿Ya? Si quiero salir del modo, quiero volver a estar en modo invitado, ¿con qué comando lo haría? Exit. Exit. Salir. ¿Ya? Recuerden entonces, para pasar del modo invitado al modo administrador o privilegiado, que es el nombre técnico, modo privilegiado, enable, ¿cierto? Y para salir al modo invitado, exit. ¿Ven? Me fijo en el prompt, ¿cierto? Paso del mayor al gato. Bien. Bueno, en el modo invitado no puedo hacer nada. No puedo.
yo podría estar en modo invitado, pero no puedo hacer cambio. Ya. Enable. Lo primero, la regla de oro que deberíamos hacer en un equipo nuevo, ¿qué debería hacer por seguridad? Una contraseña o una contraseña. Entonces, a este equipo que recién entramos, le damos ahora una contraseña. ¿Ya? Ahora estoy en el modo privilegiado. Tenemos que entrar al modo, ¿cierto?, de configuración ahora, porque estamos como administrador. Administrador significa que yo puedo ver cosas que tiene el equipo, ver las configuraciones que pueda llegar a tener, pero necesito configurar. Paso a un segundo modo, y ese modo se llama de configuración. Y eso lo hacen con el comando configure terminal. Configure espacio terminal. Configure espacio terminal. Y nuevamente, enter. Enter. Configure terminal, enter. Y cambia nuevamente el prompt, ¿cierto? Ahora, ¿qué aparece? En paréntesis me dice config. Ah, estoy listo para recibir comando. La secuencia fue enable y luego configure terminal. Si quiero volver al modo invitado, sería exit, exit. ¿Exit cuántas veces? Entre dos niveles, debería ser 2 veces exit, exit, ¿cierto? Para ir saliendo. Entre más niveles entro, más veces exit debo presionar después. Ahora estamos en condiciones de darle una contraseña a este equipo y grabarla, porque una cosa es que yo puedo dar la contraseña, salgo del equipo, no grabé, no guardo la contraseña, ¿ya? Para dar la contraseña, ¿cierto?, ejecuto el comando enable. Siempre el comando enable es de habilitar algo, habilito. Y si quiero hacer lo contrario sería disable o no enable. Al revés, no enable. ¿Ya? Enable, digo, habilitar, enable, password. Habilitar password. Enable password. ¿Ya? Enable espacio password. Enable password. Y ahora le pongo la contraseña que quiero. Enable password y viene la palabra. Por ejemplo, a modo de laboratorio, se van a fijar que todas las contraseñas van a ser Cisco. Le pone mucho contraseña. Cisco. ¿Ya? Enable password Cisco. Esa fue la contraseña que le di. ¿Ya? Enable password Cisco. Fíjate, si en este momento el equipo se apagase por un corte eléctrico, no he guardado nada, ¿cierto? No he guardado nada. Una cosa es que yo guarde la topología en Packet Tracer y la otra es que guarde la configuración del equipo. Para guardar, ¿cierto?, lo que llevamos hecho, ¿cierto?, que es bueno ir guardando no al final de configurar, hay que guardar cada un minuto, cada 3 comandos, y guardando, siempre precavido, ¿cierto? Así como guarda otras cosas, otros contenidos, guarde los comandos, ¿ya? Guarde los comandos. Para guardar la configuración, ¿cierto?, salimos al modo privilegiado, un éxito, y nos situamos ahí, en el A. Ahí vamos a grabar. Si bien pudiésemos haber hecho más comandos, hacer más cosas, las podemos grabar una sola vez, ¿cierto? Una sola vez. Ahora, como hicimos solamente la contraseña, la vamos a grabar inmediatamente, ¿cierto? En caso de pérdida de información. Para grabar, se usa la siguiente estructura de comando. Aquí graba todo lo que tenemos hecho hasta el momento. ¿Ya? Copiar, o en inglés copy. Running-config. Copy running-config. Espacio startup config o startup config. Hay un guión en el medio y running copy running config. Tiene que fijarse. Es copy running config espacio startup config. Todo completo, todo junto. Copy running-config espacio startup-config. Hay que tener cuidado. Como los sistemas Linux, cuando usted está compilando comando mal hecho, error, ¿cierto? Tiene que ser comando exacto, bien escrito, ¿cierto? Bien declarado. Copy running config
startup config, ¿ya? Todos estos comandos que estamos viendo ahora vienen en los capítulos, ¿ya? No tengo que anotarlos ni nada, están en el capítulo, están ahí en los capítulos que aparecen. Profe, ¿cómo hace usted para que le aparezca el comando del tiro sin escribirlo? Uso el tabulador. No, está en el tabulador. Por ejemplo, o sea, tengo que conocer los comandos antes para saber la sintaxis que viene. Estoy escribiendo el comando copy running config y el tabulador lo que hace es autocompletarme el comando que viene o la palabra que termina el comando, pero siempre y cuando escribí la primera parte bien. Ya. Por ejemplo, ahora escribo st tabulo y me completo el setup, ¿ya? Va autocompletando el comando siempre y cuando sepa la primera parte del comando, ¿ya? Ahí vamos a ver unas ayudas también que hay por ahí. Copy running config, startup config, enter, ¿ya? Enter. Me va a preguntar, aparece un mensaje, ¿cierto? Dice destination file name, me está preguntando que voy a grabar, ¿cierto? Efectivamente voy a grabar y enter nuevamente y dice building configuration. Si le aparece el mensaje building configuration, ok, es que grabó, ¿ya? Grabamos lo que tenemos. En palabras sencillas, ¿qué fue lo que hicimos? Si bien grabamos, pero la lógica es ¿qué estamos grabando? ¿O de dónde estamos grabando? ¿Ya? El running config hace referencia a lo que se está ejecutando igual que en un computador. Procesos que están en la memoria RAM, que son volátiles. Y el startup config hace referencia que se va a guardar en una memoria de tipo ROM. Eso es lo que estamos haciendo. Pasa lo de la RAM a la ROM, ¿ya? Igual que en un PC, si estamos cargando algo en la RAM y se apaga el equipo, lo de la RAM se libera, ¿cierto? Cuando hacemos el comando copiar al startup, lo estamos mandando a una memoria no volátil, ¿cierto? Una memoria ya definitiva. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. A una memoria de almacenamiento propio que tiene el router. Y justamente, hablando de ello, yo ando con una memoria Telegram. ¿Ya? Ahí se está guardando. La memoria RAM del router, también cuando veamos la parte física de un router, no es muy diferente a una memoria RAM de un PC, ¿ya? Con la cantidad de pines y el tamaño, muy parecida, ¿ya? La diferencia, sí, pasa que lo vean los compañeros. Esa es la memoria donde estamos grabando las cosas. Ahí se está guardando. Si se dan cuenta, una memoria de no mucho tamaño, dice 128 o 156 megas. 24 megas, perdón, más pequeña. ¿Por qué no es tan grande el tamaño? Porque en realidad lo que guardamos son parámetros de texto plano pequeños. Por eso. No así los discos duros con sus películas, ¿cierto? Que ahí necesita harto espacio. Ahí. Claro. Aquí, esa memoria es pequeña, ¿cierto? Esa memoria que tenemos ahí, y ahí guardaríamos lo que estamos ejecutando ahora, el startup config. Listo. Ya, la pregunta era, ¿cómo yo compruebo que realmente le puse contraseña? ¿Cómo compruebo de que fue verdad que grabé? Vamos a hacer algo mucho mejor. Lo vamos a reiniciar. Pero no lo vamos a reiniciar apagándolo y encendiendo, lo vamos a reiniciar con un comando. Para que cuando vuelva, ¿qué debería pedir? La contraseña. Lógico. Reload el comando. Reload. Entonces, ejecuto el comando reload, recargo el router, me pregunta, me confirma si deseo reiniciar. Es importante que siempre pregunta, porque no son equipos que se deben apagar a cada rato, ¿cierto? Porque este router, imaginen, está en producción, está trabajando, sacando tráfico de internet y usted lo está reiniciando. Bota la red, ¿cierto? Entonces, reload, me pregunta, reinicia el sistema operativo, igual que un sistema operativo convencional de un PC, ¿cierto? Hace una revisión del hardware, revisa que el hardware esté correctamente funcionando y vuelve. Ah, pero no me dice nada todavía. ¿Cuándo aparecería la contraseña? Cuando ejecuto ahora el comando enable. Quiero iniciar con enable y ahí va a aparecer la contraseña, ¿cierto? Ahí va a aparecer la contraseña. Recuerden que, como todo sistema operativo basado en Unix, las contraseñas se muestran en pantalla, ¿no? No. Por ahí me preguntaba, pero estoy escribiendo y no me muestra nada. Es Linux, por cierto. No me muestra los asteriscos, no, pues es Linux, no se muestra. Yo estoy escribiendo la contraseña y no aparece nada. Y ahí estoy como modo administrador. Perfecto.
Urquiola. Ya. ¿Estamos listos? ¿Qué haríamos ahora? Tenemos que definir un nombre al equipo. Porque el nombre que le dimos nosotros fue un nombre visible para la topología. Tenemos que darle un nombre real. En este momento se llama router. ¿Ya? Y en una red real, nosotros tampoco podemos dejar que todos los equipos se llamen router. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando usted tiene todos los PCs que tengan el mismo nombre y los conecta a la red? Empieza a haber una duplicidad de nombres. Es un problema, ¿cierto? Cada uno tiene que tener un nombre distinto. PC1, 2, 3, 4, o el nombre que quiera, ¿cierto? Entonces lo vamos a llamar R1. Le vamos a dar el nombre R1 para diferenciarlo, si es que tenemos otro router. ¿Ya? ¿Cómo entramos a configurar? ¿Se acuerdan? Configure terminal. Perfecto. Configure terminal. Configure terminal. Y le vamos a asignar el nombre al router. Configure terminal. ¿Están viendo la memoria, cierto? ¿Sí? 64 megas. El nombre se lo damos de la siguiente forma. ¿Cómo se da un nombre en Linux? ¿Se acuerdan? ¿Qué comando es el que se le da qué comando en consola damos nombre a un equipo? Más sencillo. Era uno solo. Hostname. Igual que en Linux. Hostname, ¿cierto? Hostname, el nombre del equipo, y se va a llamar R1. Hostname, espacio R1. Cuando presiono Enter, inmediatamente en el prompt debería llamarse R1. R1, es un cambio inmediato. Hostname, espacio R1. Y cambió. Nuevamente, si yo no he grabado, se pierde el nombre. También debería salir y volver a hacer un copy running config, estará config. ¿Ya? Miren, aprovechando que estamos acá, ¿qué pasa si yo quiero sacarle el nombre por defecto? Quiero que no se llame R1, quiero que se vuelva a llamar como se llamaba antes. Tengo dos formas para hacerlo. Si yo ocupo el comando hostname, miren, y lo llamo router, ¿qué nombre va a tener ahora? Router. Siempre el último nombre que le pongo es el último nombre que va a tener. ¿Ya? Siempre lo último que yo hago es lo último que queda en el equipo. Siempre y cuando grabe, ¿cierto? Siempre y cuando grabe. ¿Ya? Lo mismo pasaría con esto. ¿Qué pasaría si hago esto? Enable password y hago esto. Esta contraseña reemplaza la otra. Si pongo un nombre, reemplaza el otro. Siempre lo último que hace uno es lo último que queda, ¿ya? Siempre y cuando grabe. Pero también lo puedo hacer de la siguiente forma, mira. Siguiente forma. Voy a llamarlo nuevamente hostname R1. Así como aplicamos el comando hostname, si yo antes de la palabra hostname pongo otra palabra, deniega todo lo que hice antes. Y eso de negación es el comando no. ¿Qué pasa si yo le digo no hostname? ¿Qué va a hacer? No nombre. Esto. Sin nombre, po. Mira. No hostname y lo deja por defecto. Por default. Muy bien. ¿Qué pasa si digo no enable password? Queda sin contraseña. Muy bien. El comando no, antes de un comando de configuración, hace todo lo contrario, lo vuelve a valor de fábrica. No hostname, no enable password, etcétera. Siempre el comando no. ¿Ya? Pero para poner ese no enable password, solo se borra la contraseña, no habría que no le pide la contraseña para poder devolverla atrás. No, porque estoy como administrador. Técnicamente nosotros ahora estamos en modo ROT. Ahí. Cuando entramos en equipo Linux, siempre el usuario es ROT, ¿cierto? Es por defecto, estamos como ROT. Entonces tenemos acceso total, no nos pide ningún parámetro. Después vamos a tener que aprender a crear usuarios nosotros para diferenciarlo, porque si no, si entro con este usuario hago todo en el equipo. Ya, hay creo privilegios después. Ahí vamos a verlo con más detalle. Si lo quiero dejar con el nombre que iba a darle era hostname R1. Salgo, exit. ¿Cómo grabábamos? ¿Se acuerdan? Miren. Se grababa con copy running config, ¿cierto? ¿Cierto? Copy running config, mira. Copy running config startup config.
Y ahí sí estoy definitivamente grave en el equipo. Si en algún momento usted no se recuerda qué comando ha hecho o quiere saber qué comando puso antes, en Linux también hay un comando para hacerlo, ¿se acuerdan? Los que usaron Linux, que podían ver los comandos hechos antes. Acá también. Show History. Show History. Si yo ocupo el comando Show History en el modo privilegiado, me muestra el listado de comandos que hice antes. Pero con los comandos que hemos hecho mientras esté activa la sesión, ¿cierto? Mientras esté en uso. Si reinicio el equipo, se borran esos comandos que están guardados en la RAM. Entonces, eso nos sirve de repente para ver un historial de cosas que hicimos. ¿Qué comando hice hace un rato atrás? Show History. ¿Ya? Entonces, Show History me dice que hice un enable, me dice que también apliqué un configure terminal y también me dice que hice un copy running config. Me va mostrándolo la secuencia de comandos. No, porque hay history también. Show History. Ya. Hagamos un Show History en su historial de navegación. Ahí podemos ver qué vio antes. Show History. ¿Por dónde hemos dado? Ahí mismo, donde estamos nosotros trabajando aquí, vamos a hacer un comando más para terminar con esta parte del equipo, que es para ver el sistema operativo que tenemos y en parte el hardware del equipo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene el equipo en realidad? Así como cuando usted se va a las propiedades de Windows y ve que tiene cuánta RAM, cierto, espacio en disco duro, el comando para nosotros sería show version. Show version. Ya, ejecuto show version y que me vaya mostrando show version enter la versión del sistema operativo con cual estoy trabajando, aparece el licenciamiento, me abre aquí un sistema operativo, cierto, de Cisco, licencia oficial, etcétera. Voy presionando el enter para ir bajando la información que sigue mostrándome. ¿Ya? Me aparece, por ejemplo, las tarjetas de red que tiene 2 tarjetas Gigabit Ethernet, el router por defecto, cuánta memoria RAM tiene, cuánta no volátil tengo, cuál es el procesador que tengo, la placa, etc. Me muestra información propia del equipo. ¿Ya? Me dice la licencia y el número de serie de la licencia del sistema operativo. Punto importante, un sistema operativo utiliza una licencia única por equipo. Yo puedo tener 4 routers iguales, el mismo modelo, pero no puedo poner la licencia en el otro equipo. Cuando compro un equipo, tiene que ser una por dispositivo. ¿Ya? Una licencia por dispositivo. Show version. Bien, sigo bajando. Incluso hay una parte, esta parte, que me dice cuáles son las funcionalidades que podría tener este router. Un router no solamente va a trabajar como un router, puede trabajar también como un firewall. Puede trabajar operando seguridad en una red. Por eso dice que trae la función security, pero viene en qué modo? Deshabilitada. Viene deshabilitada. La versión que dice IP base es la función de router que viene por defecto. Pero yo también lo podría transformar en un firewall y también podría activar la función que dice data. ¿Qué es lo que hace la función data? En una central de telefonía IP. Una central telefónica. O sea, el router puede hacer más cosas. Puede ser un router. Una a la vez. Pueden ser las 3. Sí. Por defecto la función de router es la única que trae, ¿cierto? Dice IP base permanent y la otra viene en disable. Yo lo podría transformar en un cortafuego y se habilitan más comandos, más funciones, porque vienen ocultas en realidad, están, pero hay que activarla. Y también en una central telefónica IP. ¿Ya? Si le activo más funciones del equipo, obviamente me ocupa más recursos, ¿cierto? Se ocupa más recursos de RAM y procesador. Y aire acondicionado al lado. Claro. Claro, y el equipo, obviamente uno ve el historial y los pics se empieza a sobrecalentar porque está haciendo más cosas. ¿Ya? Lo recomendado es que un equipo haga una función a la vez. Tener un router para cortafuegos, otro para telefonía IP y otro para router en sí. Pero también puedo hacerlo los 3. ¿Ya? Puedo hacerlo, para optimizar económicamente y espacio. ¿Ya? Estaríamos listos con este equipo. El desafío ahora van a ser lo siguiente. ¿Ya? Es sacar el cable de consola y van a conectarse al switch. De la misma forma como entramos al router. Y le van a dar un nombre al switch y le van a dar una contraseña. La van a guardar y van a probar que se haya almacenado reiniciando el switch.
Los comandos son los mismos. Hostname, ¿cierto? Enable password, copy running config, startup config. Esa es una gran ventaja del sistema operativo iOS de Cisco, que son estándar. O sea, yo estoy configurando un router, los mismos comandos. Entro un switch, lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que debería hacer ahí es sacar el cable de consola, ¿cierto? Lo elimino ahí con la X y me conecto al switch como administrador de la red, ¿cierto? Cable de consola del RC232, ya que cable acá, ¿a qué puerto? Consola. Ya hago lo mismo. Esto por terminal. No cambio nada de los parámetros por defecto y estoy dentro del switch. Entrar al switch, darle un nombre, una contraseña, grabar y reiniciar y probar que funcione. Puede ser la misma contraseña Cisco y el switch se va a llamar S1. Ahí está el desafío. A ver, repitámoslo cómo sería. Estamos en el switch, ¿cierto? Primero, está fuera de banda, no tiene nada, entro al equipo, comando enable, ya, enable. Claro, entro modo de configuración, configure terminal. El orden no importa, yo puedo darle primero nombre y después contraseña, o contraseña o nombre, pero por tema lógico yo lo primero que quería hacer era contraseña, ¿cierto? Por seguridad. Contraseña sería con el comando enable password. La voy a dar como contraseña Cisco, ¿cierto? Si quiero sacar la contraseña sería no enable password, de negar, lo contrario. No es necesario que grabe inmediatamente, puedo hacer las dos cosas y al final grabar. El nombre era el comando hostname y luego el nombre del equipo, S1. ¿Ya? Le dimos nombre, le dimos contraseña. Enter. Inmediatamente cambia, ¿cierto? Cambia a S1. Ahora debería grabar. ¿Grabo en este nivel o debo salir del nivel? Salgo del nivel, ¿cierto? Salgo del nivel al prompt, al inicio, ¿cierto? Y ahora ejecuto copy running config espacio startup config. Copy running config startup config. Me pregunta, siempre pregunta si quiero grabar efectivamente, ¿ya? Hace una pregunta y cuando aparezca building configuration se ha almacenado ya en la ROM. De la RAM a esta memoria ROM se guarda, ¿cierto? Ya se guarda de forma definitiva el comando, la configuración. ¿Con qué comando revisaba los comandos que he hecho anteriormente? Show history, ¿cierto? Show history. ¿Ya? Ahí me dice que ejecute el enable, me dice que hice un configure terminal, me muestra que hice el running config y también me muestra el show history. ¿Ya? Ya. ¿Con qué comando veía el sistema operativo y la configuración de hardware del equipo? Show version. Ejecuto show version, ¿cierto? Me muestra, me da un resumen, me dice que tiene 24 puertos fase Ethernet, las de acceso, que tiene 2 gigabits, ¿cierto? Que las de troncal, el modelo, la placa, procesador, ¿cierto? La versión del hardware, ¿ya? Etcétera. ¿Con qué reinicio? Reload, ¿ya? Y debería mostrarme o pedirme la contraseña de acceso eventualmente. Enter. Ya me doy cuenta que grabé, porque si me aparece el nombre es porque estaba grabado correctamente, ¿cierto? Me dice S1, entro con enable, entro con la contraseña y estoy dentro del equipo. Perfecto. Si yo quiero ver, miren, el último comando que vamos terminando, los últimos 2 comandos que vamos a hacer. Quiero ver lo que está ocurriendo en el equipo, lo que está ejecutándose donde en la memoria RAM, en la RAM. Igual que en un PC, ¿qué está pasando en la RAM? Hay un comando también para ver qué cosas están configuradas en este momento en la RAM
y que pueden ser volátiles y después las quiero traspasar para que sean no volátiles. Ese comando se llama, mira, show, siempre los shows son para mostrar, show running config. Show running config. Show running config. Configuración de ejecución o configuración que corre. Show running config. ¿Ya? Tanto para un router como un switch, es lo mismo, ¿cierto? Lo puedo hacer en cualquier equipo. ¿Qué me muestra el show running config? Y alguien se va a dar cuenta de un pequeño detalle por ahí, que puede ser un error. Show running config. Show running config, mira. Listo, me empieza a mostrar el resumen por ahí, ya alguien puede destacar algo. La contraseña. Hay un problema, una vulnerabilidad aquí. Ah, sí, porque muestra la contraseña. No sé. Hasta contraseña. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ya yo hago el show running config, listo, estoy en la oficina con el equipo y alguien está observando, ¿cierto? Pum, foto, contraseña del equipo. Una vulnerabilidad que la vamos a resolver después en la siguiente clase. Se puede hacer para cifrarla o encriptarla. Porque si no, no necesariamente el administrador, alguien que esté por ahí cercano, ¿cierto? Puede estar mirando qué está haciendo la otra persona y ve la contraseña visible, no está cifrada. ¿Ya? Entonces es una vulnerabilidad que hay. El show running config me muestra todo lo que tenía el equipo, ¿ya? Que se ocupa harto ese comando para ver qué es lo que tiene, qué está ejecutándose, qué hay configurado, es un resumen, pero también presenta esa gran detalle de vulnerabilidad, que la contraseña se muestra. Entonces, tengo toda la seguridad al aplicarle contraseña, pero la estoy mostrando técnicamente, ¿ya? El último comando para que terminemos ahora, en el mismo switch, es cómo vuelve un equipo a los valores de fábrica. Volverlo al estado inicial. Ya sea porque lo quiero vender, porque me quedó mala la configuración, ¿cierto? Es bueno que este comando lo hagan siempre y cuando hayan respaldado la configuración. ¿Delete? Claro, no en delete, no. ¿Cómo elimino la configuración, cierto? No, conf. No, tampoco. Resenable de forma. ¿Cómo borro la configuración? Siempre y cuando haya guardado lo que tenía, ¿cierto? Guarda la configuración. Esto no es un formateo, ojo, es la configuración que se almacenó aquí. Porque el sistema operativo sigue estando. No vayan a borrar el sistema operativo porque es otro procedimiento. Si borro el sistema operativo, debo pagar nuevamente la licencia. ¿Ya? Entonces no es lo mismo. No se craquean, ¿ya? No están en taringa, ¿ya? Hay que pagarla por el equipo. Lo que vamos a hacer nosotros es borrar la configuración del equipo que está en ejecución para volverlo a fuera de banda. Y el comando es erase. Ya suena raro, ya el comando me dice algo. Y borrar. ¿Pero qué borramos? Miren, ¿el running config o el startup config? ¿Qué es lo que debería borrarse? Si yo hago esto, erase, miren, erase running config, lo que yo hago es borrar lo que está en la RAM y no tiene sentido, ¿por cierto? Claro, no tiene sentido. Lo que debería hacer usted es borrar el startup config. Todo lo que se guardó. Todo lo que se guardó. Porque lo que está en la RAM no es necesario borrarlo porque si yo reinicio se borra. Si yo aplico erase startup config, ya, enter, me pregunta. Y me pregunta, lo que va a borrar es lo que está en la memoria no volátil, ¿cierto? Y tiene la configuración. ¿Quiere continuar? ¿Cierto? ¿Quiere continuar? Entonces ahí está el momento que usted decide la vida o la muerte. ¿Borro o no borro? Erase startup config, ¿ya? Confirma y no. Confirma, enter. Y para no confirma. A ver, pregunta. Buena, Juan. ¿Qué pasa si me arrepiento ahora? ¿Cómo me arrepiento? Para quebrar el comando, porque no quiero borrar, ¿cierto? No quiero borrar. ¿Ya? No quiero borrar, porque estoy ahí. Si yo presiono este, se borra. Control, tecla control y C. Control C. Sí, sí, sí. Control C. Si estoy en el config, control C. Control C. Me detiene o me quiebra el comando. ¿Ya? Control C quiebra el comando. Ya. Mira, iré a startup config nuevamente. Iré a startup config. Enter. Me pregunta que quiero borrar. Le doy enter nuevamente. Estoy seguro, ¿cierto? Enter. Y la pregunta es, pero es que sigue ahí, no se ha borrado. ¿Por qué? ¿Cuándo se va a efectuar, cuándo se va a reflejar eso? Si yo hago esto. Reload.
hago un reload, ¿cierto? Y ahora se va a llamar switch. No va a tener contraseña. Y no solamente borró eso, borró todo lo que pudiese haber tenido el equipo configurado. Enter. Quedó de fábrica, está de fábrica. En el caso del router, vuelve a preguntar la configuración que vimos hace un momento. El asistente. ¿Ya? Esos son los pasos, jóvenes, básicos para poder entrar al equipo, hacer una grabación mínimo de una contraseña y un nombre. ¿Ya? Y unos comandos adicionales que vimos para ver el historial, para ver, por ejemplo, la configuración que tenga de fábrica, ver el sistema operativo y la falencia de seguridad que mostraba la contraseña. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos trabajando directamente con el equipo. La idea después es configurarlo para conectarnos remotamente y no depender del cable de consola, sino que estar mediante una dirección IP en forma segura hacia el dispositivo. ¿Ya? Ahí terminamos el video por hoy día, chicos.